gustaría conocer cuáles son los puntos más importantes a la hora de evaluar un proyecto de negocio? En este vídeo te daré las claves para que tu proyecto sea todo un éxito cuando lo presentes a un jurado, si por ejemplo lo presentas para un TFG o un TFM, o si por ejemplo lo vas a presentar a una comisión evaluadora para un premio, una subvención o incluso pues, para inversores si lo que buscas es captar capital. De manera general, hay 5 puntos que en toda evaluación de un proyecto empresarial no deben faltar. El primero es la propuesta de valor, que sea original y creativa. El segundo, el modelo de negocio. Tercero, pues la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto. Cuarto punto sería el equipo con el que vas a llevarlo a cabo. Y quinto, pues la estrategia de comunicación y de ventas de ese producto o servicio que vas a vender. Cada uno de estos puntos podría subdividirse en una infinidad de micropuntos, ya que cada uno es sumamente importante en el plano general y en el individual. Para este vídeo vamos a tratar los puntos más importantes dentro de cada uno de estos bloques, teniendo en cuenta que a partir de este punto eres tú quien debes aportar el grado de profundidad necesario para conseguir la mejor valoración de la comisión evaluadora, que normalmente se establece en un sistema de baremación que se puede conocer previamente, en el caso de premios de subvenciones, pero no en el caso de inversores. A este debes enamorarlo y conquistarlo con tu propuesta de negocio. La propuesta de valor debe ser original y creativa, hemos dicho. La propuesta de valor es un elemento esencial a la hora de transmitir lo que vas a hacer, los valores que vas a transmitir, que vas a aportarle a ese cliente, así como el beneficio de lo que puede conseguir un cliente cuando consuma o compre tu producto o tu servicio. La propuesta de valor debe escribirse en una frase única, un texto único, debe ser concisa, debe ser clara, debe ser directa e impactante. Debería reducirse aproximadamente a un máximo de 15 palabras, pero no debe confundirse con el eslogan de la empresa, no es comunicación únicamente. Puede transmitir la solución, atributos, actitudes, valores o cualquier otro elemento que permita saber, por ejemplo, qué se ofrece, a quién se le ofrece o simplemente que incite a conocer más acerca de esta empresa. Es importante también de cara a la comisión evaluadora que nuestra propuesta de valor o nuestra idea sea original y creativa. En muchas ocasiones no tenemos la capacidad de innovar o de conseguir un producto totalmente nuevo, pero en estos casos, que son la mayoría, hay que entender que simplemente siendo innovadores en una parte del negocio o una parte del producto, podríamos generar el impacto necesario, el suficiente, para que ellos nos perciban como novedosos. Por ejemplo, puede ser creativo en el branding, en la marca, en el nombre, en el naming, en el logo, en el packaging, en el formato, en el proceso de producción o en el proceso de entrega, en la página web o en cualquier otro elemento que nos ayude a conseguir el impacto necesario para tener una buena evaluación en este proyecto. El modelo de negocio es prácticamente lo más importante a la hora de crear una empresa. Al principio todos pensamos que lo importante es lo económico y lo burocrático. Dentro de este punto tendrás que analizar, por ejemplo, quién es tu cliente o cuál es tu target, si lo vemos como un colectivo. También será básico y esencial profundizar hasta conocer patrones de consumo, hábitos, formas de uso, así como otras variables cualitativas que permitan conocer a tu cliente y su relación con nuestro producto o nuestro servicio. Si logramos conocer esto, tendremos al evaluador en el bolsillo. Esta forma de estructurar el negocio podemos enmarcarla entre las siguientes fórmulas de modelos de negocio. Por ejemplo, un B2B, B2C, una plataforma, un negocio que trabaja con administración. Por ejemplo, el negocio B2B, el que es un negocio a otro negocio, una empresa a empresa, es un modelo en el que el cliente son otras empresas. Debes pensar que quien te compra a ti debe volver a revender ese producto y que por tanto tiene que tener un margen a su trabajo o llevarse una comisión por el mismo. En este modelo también debes contemplar que las compras de tu producto no suelen ser individuales, sino por packs, cajas o a granel. Por ejemplo, ponte en el caso de que vendieses una camiseta personalizada y que el cliente a quien te diriges es una tienda o son varias tiendas que se encuentran, por ejemplo, ubicadas en una calle de primera línea. Estas tiendas deben tener stock suficiente para sus clientes y suelen tener un día de reparto, un horario concreto, un procedimiento de facturación. En la venta debes tener en cuenta albaranes de entrega, facturas de venta, estado del producto, colores, tallas.
packaging para la venta final, productos o materiales, ¿sabes?, para exposición, entre otras cuestiones. El modelo de negocio empresa-cliente, un B2C, es un modelo que es el más habitual, el que nos podemos encontrar entre las empresas. Es un modelo en el que el cliente final se le ven a través de un espacio físico, incluso una tienda online o un e-commerce. Este modelo de negocio te interesa mucho. Es complejo porque, bueno, se gestionan los datos de contacto del cliente, pero también es muy interesante, pues ya que puedes generar patrones de consumo a través de esos datos, intenciones de compra, datos de pago, los datos de las tarjetas, el volumen de compra. ¿Vale? Por ejemplo, si vendieses camisetas personalizadas y tuvieses una tienda física, serías la empresa que le vende el producto final a ese cliente, permitiendo que entre en un probador y que luego pueda comprarlo. Si tu negocio fuese online o fuese un e-commerce, pues necesitarías tener herramientas y aplicaciones instaladas para conocer, por ejemplo, qué es lo que mira, qué es lo que lee, dónde clica y qué compra, ¿no? O incluso en qué horario compra. Necesitaríamos una web con un producto vendible, con un producto y un precio acorde a lo esperado por las personas que acceden a ella. También con una pasarela de pago o diferentes sistemas de pago, así como una o varias formas de conseguir que los clientes dejen la mayor cantidad de datos posible, compren o no compren, para poder hacer luego ventas cruzadas, por ejemplo, hacerle ventas de productos en el futuro o incluso fidelizarlo. Si logramos crear un modelo que nos permita conseguir estos puntos, esa comisión evaluadora te evaluará de manera muy positiva. En el modelo de negocio de empresa con administración, que esto se da mucho, por ejemplo, en empresas de consultoría, empresas de formación, incluso de soporte informático, el cliente principal es una administración pública, pues, que pasa por un proceso de contratación, un proceso de pago, muy diferentes a los que se pueden ver en una empresa privada o directamente a un consumidor final. Una de las formas más comunes de trabajar bajo este modelo puede ser presentando proyectos a las administraciones, por ejemplo a ayuntamientos, cabildos, gobiernos regionales, que normalmente gestionan dinero público. Esta fórmula nos va a obligar a ejecutar un proyecto, a conseguir unos indicadores de impacto pactados con ellos, así como presupuestar, justificar económicamente y financieramente el proyecto a través de las fórmulas que hemos pactado con ellos. Ejemplo: una empresa que, por ejemplo, surte a una administración de uniforme a los trabajadores de esa entidad y que deberán esperar a que haya un proceso de licitación, a que haya un plazo, tendrán que esperar, pues, a revisar que cumplen los requisitos de acceso, tendrán que presentar una documentación previa y, bueno, normalmente se debe presentar una propuesta presupuestaria, recibir el visto bueno y una vez tengamos eso, se entrega ese material, se emite la factura y se espera a que te paguen. Diferente y mucho más largo que lo que tendríamos el proceso con una empresa privada. El modelo de negocio de plataforma es un modelo que se utiliza sobre todo en las plataformas web, en Internet, y simplemente lo que hace es intermediar para poner en contacto a dos partes. Por ejemplo, existen plataformas de consumidores. Por ejemplo, uno muy conocido es Milanuncios. Otros son plataformas entre empresas y otros plataformas, por ejemplo, de clientes y empresas. Ten en cuenta que las personas que evalúan suelen darle una alta puntuación a aquellos negocios que han desarrollado prototipos o productos mínimos viables y que han sido testados en entornos reales. La viabilidad técnica, económica y financiera es un punto importante de cara a la puesta en marcha y la sostenibilidad económica y financiera del negocio a medio y largo plazo. De cara a la inversión inicial, es importante tener en cuenta todos los costes relacionados con la puesta en marcha de ese negocio. Imagínate el punto de venta, la web, el software, el hardware, compra de mobiliario, mercancía, publicidad, gastos de primer lanzamiento. En este sentido, es importante hacer entender a la comisión que conocemos la diferencia entre costes, entre gastos, ingresos, deducciones, desgravaciones. Si el emprendedor o el equipo emprendedor aporta una parte del capital que es necesario para esa puesta en marcha del negocio, se verá con muy buenos ojos de cara a los evaluadores, ya que estarían asumiendo gran parte de la responsabilidad del éxito del negocio. Si en cambio evitan riesgos entendiendo que una entidad bancaria o una entidad pública debe financiar ese negocio al 100%, seguramente bajará la puntuación que la comisión dé a tu proyecto. De cara a saber explicar la viabilidad de tu negocio, deberás conocer y saber de una fórmula muy sencilla que se llama umbral de rentabilidad.
así como los datos que pueden extraerse de esa misma fórmula. Por ejemplo, cuánto producto debes vender para pagarlo todo, para quedarte a cero, o incluso pues, los ingresos que necesitas para quedarte a cero. Para financiar un negocio se pueden utilizar varias fórmulas, pero las ideales en estos tiempos son aquellas que permiten que ese negocio pueda financiarse con sus propias ventas. Quedan atrás esos negocios que requerían altas cantidades de dinero para financiar la puesta en marcha y el funcionamiento de estas empresas. Si buscas financiación, recuerda centrarte en lo que busca cada inversor o el banco, por ejemplo, seguridad, el retorno de esa inversión, incentivos, minimizar el riesgo del préstamo, etc. La verdad es que es muy importante, sobre todo, pues que te rodees de un equipo que sepa resolver problemas, que sepa plantear escenarios que aún no se han vivido, pero que te dé soluciones anticipadas de cara a ser ágiles si en algún momento se dieran esas situaciones. Para los proyectos digitales, sobre todo, pues será importante que cuentes con un CTO, con un director de desarrollo técnico o, por ejemplo, con un SEO, que suele ser el fundador. Normalmente es un director de gestión y de administración de ese proyecto, de ese negocio. Recuerda que el oxígeno de la empresa lo dan las ventas, por lo que es muy importante darle el valor suficiente en ese proyecto. También puedes disponer de estrategias de incentivos y de promoción para el personal, para la estructura directiva, por ejemplo, que puedan entender y puedan explicar la importancia del capital humano en tu empresa. Y esto también lo va a valorar muy bien pues, la comisión técnica. De cara a un inversor, un punto a tener en cuenta es la curva de aprendizaje de las personas nuevas que entran en la empresa. Para disminuir esta curva se deben crear manuales de uso, canales de comunicación y aprendizaje ágiles y que perduren en el tiempo, ¿no? Para estas nuevas incorporaciones. Por último, y no por ello menos importante, se debe tratar ese punto de comunicación y de ventas. Desde el punto de vista de la comunicación, pues es muy importante saber cómo te vas a conectar con tu público, cómo vas a crear una comunidad, cómo vas a mantenerla, cómo la vas a gestionar e incluso cómo vas a hacerla crecer. Las redes sociales que uses, el contenido que debes crear para ellas, los beneficios que le des a ese colectivo, pues serán de gran importancia, así como incorporar todo el aprendizaje que a través de dicha gestión con la comunidad, pues vayas incorporando al equipo. En relación a las ventas, pues debes tener en cuenta que cada vez se hace mucho más complicado vender, o vender como lo conocíamos. Nuestro cliente está muy informado, ya que dispone de elementos para conseguir la información de manera inmediata. Por ejemplo, las ventas online cada vez se acercan más hasta la puerta de tu casa, incluso hasta tu sillón. No se dan en horarios comerciales y a través de muchos canales diferentes. Por ejemplo, aplicaciones, redes sociales, web, comercio físico, catálogo, teléfono. Todo esto son puntos y canales de venta. Ten en cuenta que deberías disponer de una estrategia de ventas con un corto plazo, por ejemplo, utilizando publicidad de pago como Facebook Ads o Google Ads, y ventas a largo plazo a través de estrategias, por ejemplo, de contenido como blog, videoblog, redes sociales y otras. Por ejemplo, complementar los canales de comercialización presencial con virtuales, intentando que haya una conexión, una interacción entre estos dos mundos, y si puedes hacerlo, pues que sea de manera creativa. Recuerda que cada vez más se compra por lo que se ve y lo que se oye y menos por lo que se lee. Disponer de storytellings de la empresa y de los productos por separado o de copies creados para impactar directamente en el corazón y en el bolsillo del cliente te ayudará a tener un éxito seguro, siempre que le des al proyecto el tiempo necesario. Recuerda, si pones en marcha estas recomendaciones, no me cabe duda de que tu proyecto va a recibir una buena valoración. Ahora es tu momento y recuerda, vale más un kilo de acción que 100 de teoría.